Porque así es. ¿Cómo resolvemos? O sea, bien, acuérdense cuánto tiempo duró. Esta viene desde el 2011. Se resolvió apenas en septiembre. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la ventaja para negociar, no negociar? Porque es el bien colectivo. Sí, pero es que póngase a ver una cuenta. Si usted tiene un voto y yo tengo un voto, y tenemos aquí que sacar una resolución, o sea, es que uno lo ve desde el punto de vista como del ideal de justicia, pero yo no lo puedo cambiar a usted, usted no me va a cambiar a mí. Entonces, si queremos sacar esto, tenemos que negociar, o sea, me refiero, ceder en ciertas partes, ¿no? Suena terrible, terriblemente pragmático, pero así es, o sea, lo que quiero es que vean que así es. No, porque no, pero no es lucha de egos, es formación. No, es que es un tema de formación. Para una persona profundamente católica va a decir, al diablo, yo no dejo que jamás un homosexual la adopte o que se case, y no lo voy a cambiar. Un ministro que ya se jubiló, de hecho a mí lo dijo muy claramente, yo no le entiendo, yo no le sé, yo me jubilo, ahí se queda. Porque también pensé los temas de edades. Pero no solo es automático, es decir, ser viejo no es ser conservador, no. Pero hay gente que ya no quiere hacer la talacha de regresarse a estudiar. Ya aprendí, yo ya hice toda una carrera, 30, no, yo ya no quiero. Porque esto me implica, en cierta medida, echar a la basura muchas cosas que aprendí y aprender cosas nuevas. Yo les digo, vaciar la taza. Si esto tiene café y quiero yo tomar agua, tengo que vaciar el café, lavarlo y ponerle el otro, porque si no, no me va a saber. Dice la parábola bíblica, no eches vino nuevo en odres viejas, se truenan. Vino nuevo en odres nuevas, vino viejo en odres viejas. O sea, ese es el gran tema. Entonces, esta negociación no es una negociación que tenga que ver con algo truculento, simplemente de, si lo quieres ver de egos, o sea, decir yo creo que yo tengo, porque hay interpretaciones posibles, pero si este cuate no tiene la caja de herramientas, o tiene otra caja de herramientas, él dice, no, yo creo que es así. ¿Por qué? Es que es lógico entenderlo. Si así ha sido los últimos 100 años, esto ha cambiado apenas desde el 2011 para acá. O sea, tenemos 3 años contra 100 años de tradición, es difícil ir haciendo el cambio. Es difícil, o sea, es difícil. Entonces, ojo, decían, ¿qué ventajas tiene esto? Ojo, si se fijan hay una como antinomia, hay una contradicción. Pero, por eso, o sea, ¿pero qué es lo que ocurrió? ¿No se resolvió? Es que no está resuelta. No, ese no va a cambiar. No va a cambiar eso. No está resuelta, pero ¿eso qué permite? No, pero ¿eso qué permite? La primera sala seguirá resolviendo. O sea, la primera sala no va a aplicar esto. ¿Qué va a aplicar? Esto. Porque cuando chocan dos principios, ¿qué hago? Los pondero. ¿Y cuál aplico? Ahora, ¿cómo va a resolver la segunda? O sea, el tema no se ha resuelto. Miren, este es el considerando sexto de ese proyecto, ¿no? Tómenlo con la reserva, puede variar algo, pero no va a variar sustancialmente. Dice, de acuerdo con lo anterior, deben prevalecer con carácter de jurisprudencia los criterios establecidos por este tribunal en los siguientes términos. Esa sería la primera tesis. Derechos humanos contenidos en la Constitución y en tratados constituyen parámetro de control de regularidad. Dice, el primer párrafo del artículo primero reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son Constitución y tratados, de los cuales el Estado mexicano es parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas de 6 y 10 de junio, o sea, tanto la de amparo como la otra, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos. Pero luego dice, entendiendo que cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de los derechos, será estar a lo que indica la norma constitucional. Es un absurdo. ¿Son jerárquicos o no son? Dices que no son y luego que sí. Y luego dice, en este sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro, ¿no? Ahora, vean la otra. Jurisprudencia emitida en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos siempre que sea más favorable, dice. Los criterios jurisprudenciales de derechos humanos con independencia que el Estado mexicano haya sido parte
en litigio ante el dicho tribunal resultan vinculantes para jueces nacionales al constituir una extensión de la Convención Americana, toda vez que en dichos criterios se determine el contenido de los derechos humanos. La fuerza vinculante de la jurisprudencia interamericana se desprende del propio mandato constitucional establecido en el artículo primero, pues el principio por persona obliga a los jueces nacionales a resolver cada caso atendiendo a la interpretación más favorable. En cumplimiento de este mandato constitucional, los operadores deben atender lo siguiente: 1. Cuando el criterio se haya emitido en un caso en que el Estado mexicano no haya sido parte, la aplicabilidad del presente del caso debe determinarse con base en la verificación de existencia de las mismas razones, es decir, que sea un caso análogo. 2. En todos los casos en que sea posible debe armonizarse la jurisprudencia mexicana y la nación internacional. Y 3. De ser imposible armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la justicia. O, ¿qué ocurre? ¿Qué jurisprudencia voy a invocar? Yo esta. El que quiera una restrictiva, sigue subsistiendo la contradicción. ¿Por qué? Porque si no, no se hubiera resuelto. O sea, acuérdense, ellos tienen que resolver en un sentido o en otro. ¿Sí? Yo, por ejemplo, si ustedes como juez, ¿qué les recomendaría? Invoquen esa. Esa no dice nada de la restricción. Y va a ser jurisprudencia que se publique. Yo la aplico esto. Ahora, ¿el juez qué va a hacer? Cuando hay una... Porque son dos jurisprudencias contradictorias, si se fijan. Pues el juez puede irse por uno, puede irse por otro. Ojo, ¿qué va a pasar esto? ¿O dónde va a parar? Este asunto va a parar a la Corte Interamericana. De hecho, es amigo mío el que promovió la contradicción de tesis. Es el doctor Gumecindo García Morelos. ¿Por qué no evitar ser el ridículo? Pues porque hay unos que no quieren votar así. Por el ego. ¿Sí? Porque no quieren votar. Sí, es que esos... pero es que además el tema es, si somos 5, que los 4 se plieguen a nosotros. Ahora, si la analizamos detenidamente la resolución, ustedes se dan cuenta que una resolución que va a venir con 11 votos particulares es que... ¿Sí se fijan? Es decir, el efecto que está teniendo en la práctica, pues, es que se están yendo cada uno por diferente lado, por su lado. Ojo, va a tener, o sea, esto va eventualmente a regresar, ¿no? Porque quien promovió la contradicción de tesis, que le digo es un abogado de Michoacán, él dijo, esto no me resuelve. Entonces, si esto llega a la Corte Interamericana, ¿qué va a decir la Corte Interamericana sobre esa resolución? Pero el tema es que va a tardar un rato. Entonces, ojo, no descarten que nuevamente vuelva a haber otra contradicción de las jurisprudencias, que digan, oye, tú mismo resolviste esto. Ahora, hay que estar pendientes, porque vienen renovaciones de ministros. ¿Para bien o para mal? Pues es que no lo sabemos, es que ese es el gran tema. Por eso es importante ver quién. Si va por un lado, regresamos y dicen, ahora sí tenemos mayoría, o los otros, ¿no? Pues es que el tema no es de dónde llegan, el tema es las personas en lo particular, ¿no? Y la tradición, o sea, vamos, Guanajuato, súper conservador, ¿no? El Estado de México, bueno, pues el poder autoritario. Pero fíjese, mucho tiempo se dijo, por ejemplo, que Chihuahua era muy liberal. Y uno lo ve y dice, uff. Por eso digo, o sea, el tema es que a veces es un tema personal, ¿no? O sea, es un tema muy individual, de quién es la persona, a qué se dedica, qué ha estudiado, qué piensa. O sea, es sumamente complejo, ¿no? Yo les agradezco mucho, sé que nos extendimos más allá, pero les agradezco mucho. Me hubiera gustado meterme más a los elementos. Ojo, esto es como el panorama general. Hay elementos, hay técnicas para ir avanzando en esto, que simplemente se los enuncio muy rápido. Por ejemplo, nada más para que vean esto, nada más esto. Miren, el concepto que tengamos de lo que es público y privado es muy importante para la hora de la aplicación de los derechos. Es decir, público lo masculino y privado lo femenino. Pongo un ejemplo nada más para que vean. Cuando yo digo que él es un hombre público,
pensamos que es un funcionario, pero si yo digo, ella es una mujer pública, no sé si se fijan, es una connotación totalmente distinta, porque pensamos que la mujer debe desarrollarse en el ámbito privado y el hombre en lo público, y que el voto público está vedado para la mujer, por eso no debería de trabajar, por eso no debería de votar, no sé si me explico. Entonces, las concepciones en la caja de herramientas que tengamos de eso, por ejemplo, público como lo abierto a todos, lo privado restringido a algunos, lo público como lo accesible con dinero, y lo privado lo cerrado aún con pagos. Es decir, esto es privado, es un club privado y no puedes entrar. O sea, nuestras nociones de lo que es público y privado determinan cosas. Por ejemplo, si pensamos que lo público es exclusivamente lo relacionado con el Estado y lo privado lo de la sociedad civil, estamos marcando un coto como diciendo, sociedad civil, no te metas en cosas que son públicas. ¿Sí? Entonces, si cambiamos esa idea, decimos, ¿cómo no? Porque yo pago impuestos y yo te mantengo a ti funcionario, pues tú me tienes que dar cuentas, no es que tú vete allá, a ti no te importa lo que hago acá, no sé si me explico. Esas nociones de público y privado son muy importantes, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo público como lo oficial y lo privado como lo no oficial, o por ejemplo, vean esto, como lo público lo que ocurre fuera de casa y lo doméstico lo que ocurre en casa. Cuando decían el marido golpea a la mujer, es cuestión de casados, no podemos intervenir porque ocurre en casa. Ah, caray. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que ocurre en casa es un voto vedado para lo público, ¿no? ¿Sí se fijan? Ojo, esto también es muy importante. Cuando tratemos de desempacar derechos es irlos desmenuzando a ver qué contienen. Tenemos que analizar cada derecho desde la perspectiva nacional como internacional, ambas, ¿no? Con lo que ya vimos, pero además tenemos que identificar los subderechos que contiene cada derecho y su núcleo vivo. Por ejemplo, cuando hablo de debido proceso, ¿qué es el debido proceso? El derecho a ser juzgado por un juez imparcial, ¿no? Independiente, pero no solo eso, sino con las debidas garantías que me notifiquen, etcétera, que si no hablo el idioma tener intérpretes, es decir, y ojo, todo eso viene desglosado. O sea, un derecho no se agota nada más con un pedacito, sino son una serie de subderechos, y tenemos que ver sus interrelaciones. Importante ver el tema de los derechos, su disponibilidad y accesibilidad. Y la accesibilidad en lo personal, las personas que entran en ese derecho, física, ¿no? Económica, o sea, que sea asequible. Por ejemplo, el caso del agua, dice que todos tenemos derecho al agua, ¿no? Pero no dice que sea gratis. Pero lo que tenemos que ver es que el agua nos pueden cobrar, pero tiene que ser razonable lo que me cobras, asequible, ¿no? Que si alguien no tuviera para pagar nada, absolutamente, a ese se la tendríamos que regalar, no sé si me explico. Porque aunque sea poco, puedes no ser asequible para él. Económica, la aceptabilidad, o sea que tanto pensemos, vamos a un servicio de seguridad social, de salud, ¿qué tipo de calidad es la que nos dan y si aceptamos un servicio de salud? Muchos preferimos no ir porque decimos el servicio no es ni aceptable ni de calidad. No sé si me explico, es decir, no nada más es decir, te doy derecho a la salud, como ahora se le ocurrió, por ejemplo, a Peña Nieto decir, pues la solución para que todos tengan salud es incorporar a todos a los sistemas que ya hay, según. No, ¿qué crees? Tienes que crear más hospitales, porque si no lo que pasa es que la calidad, si tienes 50 millones de mexicanos y le metes 50 más, si de por sí está mal, se cae. Esto es importante, los alemanes tienen un modelo ya de análisis de derechos humanos, que se basa en estas premisas: idoneidad, es decir, si la norma que regula los derechos está adecuada al fin que se busca; necesidad, si es la única forma de alcanzar el fin; y esto muy importante, la proporcionalidad, es decir, la relación de la afectación con el beneficio, el criterio de ponderación que yo les decía. Y ahí ellos distinguen lo que decíamos hace un rato entre los resultados posibles e imposibles, probables y seguros. Es decir, todo depende qué tanto algo puede llegar a suceder o no para saber si tomo la determinación. Miren, en Alemania se expidió una ley después del 11 de septiembre de 2001 que decía que autorizaba a la Fuerza Aérea Alemana, cuando un avión fuera secuestrado, que lo derribaran, porque había el peligro de que ese avión, como en las Torres Gemelas, ojo, impugnaron la ley y el Tribunal Constitucional le echó abajo, porque dijo, ojo, es cierto que puedes secuestrar el avión, pero ¿qué probabilidad hay
ese resultado es posible o imposible. O sea, que alguien que secuestre un avión se estrelle contra otro y cause muchas muertes. ¿Es posible o imposible? Es posible, ya ocurrió. Ahora, es posible, pero ¿es probable? ¿Qué grado? Miren, en la historia de la aviación ha habido cientos de secuestros. Y los únicos que ha ocurrido lo que ocurrió fue en Estados Unidos. Sí, ha habido secuestros que se los llevan y los llevan a un país, así. Pero no ha habido... Entonces el tema es, lo que decían ellos, es la afectación que causarías con derribar un avión lleno de pasajeros es estar condenando a pena de muerte a todos los pasajeros por un resultado probable, pero incluso hasta estadísticamente poco probable, ¿no? Si fuera seguro cambiaría la cosa, es decir, ¿es posible o imposible? Es posible. ¿Qué es tan seguro? Es segurísimo. Ah, bueno, entonces a lo mejor ahí tomo la idea de para defender, pero no así, no sé si me explico, es un análisis detallado sobre resultados que pueden ocurrir. Los americanos se han ido con un esquema bien interesante que le llaman de los escrutinios, que son criterios de razonabilidad. Es decir, un escrutinio estricto, es decir, análisis estricto cuando hay categorías sospechosas y existe una presunción de inconstitucionalidad. Es el test de igualdad en casos difíciles, un escrutinio intermedio. Si hay un acto en favor de los derechos, la idea es ver si se justifica o no el acto que limita, y un escrutinio débil si hay una presunción de constitucionalidad y no se ven violaciones. En este sentido, hablan de las categorías sospechosas. Es decir, en los casos en que ustedes piensen que puede haber un caso de discriminación por razón de género, ustedes tienen que prestar atención que no se esté afectando al grupo en desventaja. ¿Quién es el grupo en desventaja en género? Mujeres. En términos de edad, ¿quién es el grupo en desventaja? Tanto los niños como los ancianos. En términos de capacidad, ¿quién es el grupo en desventaja? La persona con discapacidad. En términos de nacionalidad, los extranjeros. En tema de origen étnico, los indígenas. En tema de religión, en México, aclaro, el no cristiano. Porque pensemos, si estuviera en un país musulmán, ¿no? Ahí sería al revés, el cristiano sería, ¿no? En caso de preferencia sexual, el que no es heterosexual. En tema de condición social, el pobre. En caso de estado civil, el divorciado. Lo pongo así, sí. Ojo, porque en muchas cosas sí ha pegado, ¿no? El tema, no ser divorciado, ¿no? Porque a veces ha sido como un estigma social. Ser divorciado, en otros lugares no tiene nada, pero aquí ha sido como un estigma, ¿no? El tema, por ejemplo, de color de piel, oscura o negra. En tema de salud, los enfermos. Hacemos la discriminación con las personas con VIH. Y los principios que ustedes tienen, que son herramientas que ustedes tienen que usar: universalidad, igualdad y no discriminación, interdependencia, individualidad, progresividad, máximo uso de recursos disponibles. Ojo, el Estado no les puede decir es que no tengo dinero. Eso ya la jurisprudencia ha dicho no. O sea, no me tienes que dar todo, pero algo me tienes que dar, ¿no? O sea, o tendrías que probar que efectivamente careces de todos los recursos. Principio de solidaridad. ¿Qué es el principio de solidaridad? Entender que los tratados, la interpretación de los tratados que se ha hecho por las Cortes Interamericana y otros tribunales internacionales u otros órganos forma parte del tratado. No son cosas separadas. El tratado y su interpretación son uno. El tema del principio de complementariedad o subsidiariedad, es decir, esto se refiere al régimen de protección. Acuérdense, tengo que agotar en términos generales los recursos internos para poder ir al sistema universal. El principio de dignidad humana, el pro persona, el favor libertad, es decir, cuando hay una duda, tengo que resolver no en favor de la restricción. Violó ese principio también la cláusula. Cuando haya una restricción entre la restricción y la libertad, ¿qué escojo? La libertad, no la restricción. Y allá se escogió la restricción. Proaccione. Cuando hay un tema de si procede o no la acción, admitir o no admitir demanda, que tenga duda, admito. Caso de duda, admito. Presunción de inocencia, interés superior de la niñez, apariencia del buen derecho. Esto es la Corte Mexicana, lo había hecho desde mucho. Peligro en la demora, sobre todo para medidas cautelares. Es curioso el caso de Michoacán de las chicas estas que se casaron del mismo sexo. Es bien interesante porque, a diferencia de lo que ocurrió en otros estados, donde tuvo que salir la resolución de amparo para que se pudieran casar, la juez dio medidas cautelares para decir que se casen por lo tanto. Entonces, ¿ya están casadas? Antes de que salga la resolución. De igualdad y de no discriminación, principio de autonomía de la persona en menores, autonomía progresiva. Fíjense, con el caso de las personas de la tercera edad es muy curioso, porque los menores tienen principio de autonomía progresiva,
me vuelvo más autónomo, más independiente. Los viejos, autonomía regresiva, me vuelvo más dependiente. Ese es un punto que quiero decir, es muy importante. No hay tratado internacional que proteja a las personas de tercera edad. No está en la Constitución. Es terrible esto. Porque, como les digo yo siempre, en términos de vejez, ocurren dos cosas: nos hacemos viejos o morimos en el intento. No más. Entonces, el gran tema es ese, porque la pirámide poblacional mexicana, ahorita, las personas de tercera edad representan el 10%. En 2050 va a ser el 25%. Porque ese bono poblacional que hubo en los 70s, que nacieron 60, 70, todos esos niños, somos los adultos de ahorita, y en 25 años somos los viejos de entonces. ¿Qué vamos a hacer allá? O sea, es pensar hacia allá, porque el viejo se vuelve discapacitado, deja de oír, deja de ver, deja de caminar. O sea, siempre estamos pensando en el discapacitado como alguien en silla de ruedas. Vean hasta el lobo. Pero ¿qué vamos a hacer con estas personas? Es decir, para el acceso a los teléfonos, que puedan leer, que puedan... Ojo, y esto va en crecimiento, porque los nacimientos van en detrimento. ¿Qué vamos a hacer? Ojo, no es pensar en ellos, es pensar en nosotros. Bueno, el principio de no ser juzgado dos veces por el mismo delito, el uso de la fuerza legítimo, debe ser legítimo, necesario, proporcional, la perspectiva de género. Y les decía el tema de la reparación. El daño se puede reparar, sea moral o material, por restitución, indemnización, satisfacción. La restitución es restablecer la situación, y la indemnización, cuantificación en dinero, que ya habíamos señalado. Y la satisfacción puede tener desde expresión del pensar, excusas, declaración judicial, castigo a funcionarios, etcétera, etcétera. Y el Estado obviamente tiene que garantizar a las víctimas tres cosas: verdad, justicia y reparación. Sí, yo no puedo decir cuando hay violaciones de derechos humanos, tengo que establecer qué pasó, investigar, ¿verdad? Justicia, reparar lo que le tenga que reparar, ¿no? Pero además no solo eso, también implica la justicia que los culpables sean sancionados con una variedad de cosas que van desde sanción administrativa, civil, hasta penal o política, por ejemplo. Y la reparación tiene que ser adecuada, efectiva, rápida, proporcional a las circunstancias. Pues les agradezco muchísimo toda su paciencia y pues cualquier cosa estoy a sus órdenes. Gracias. Y perdón por abusar de... ¿Seguros? ¿Ya? ¿Ya no hay preguntas? ¿Ya no? ¿Ya no? El León quedó 3-2, ganó. Bueno, a ver, con gusto lo van a ver la repetición. El licenciado Vicente tiene una pregunta. Tengo dos observaciones. Una, el lenguaje de avanzar se usa, llamo el discapacitado, la expresión discapacitado, como capacidades diferentes. No. El lenguaje correcto es persona con discapacidad. Así es. Lo otro es un eufemismo como para tratar, no. Es decir, era como para suavizar, pero no se tiene que suavizar. Es más, el lenguaje de las convenciones es para personas con discapacidad. Así es. No discapacitado, porque discapacitado implicaría que no es capaz de nada, sino tenemos discapacidades. Y eso no se debe tomar como ofensivo, porque hablar de capacidades diferentes, todos tenemos capacidades diferentes, sin necesariamente tener una discapacidad. Siguiente, si un juez puede identificar una ley, es claro para mí, no sé si eso es correcto, que también puede identificar una jurisprudencia, ¿verdad? Si estamos hablando de este asunto de la Corte, ya todo el mundo nos sabe la por otro lado, ya que aprovecho que usted forma parte de una barra de abogados en Michoacán, y aquí el médico también ha avanzado bastante aquí en el estado de Guanajuato, y nosotros estamos viendo el asunto de la capacitación de los nuestros, de acuerdo en materia del juicio penal, es decir, el sistema Penal. La Constitución en su artículo 8º transitorio, parte final, y muy final por cierto, decían que también se debe dar capacitación
a los abogados, entendidos los abogados postulados. Y nosotros hemos visto que desde 2008 para acá, bueno, con algunas salvedades, y en los estados en donde ya lleva algún vuelo este sistema, se ha dado capacitación a jueces, magistrados, policías, ministerios públicos, a todos, menos a los abogados. Entonces, nosotros hemos considerado la posibilidad de proponer un amparo, precisamente alegando la violación de un derecho humano, el derecho a la capacitación con miras a ejercer la profesión de una manera digna. ¿Qué opina usted al respecto? Eso sí nos interesaría mucho. Mire, ahí lo primero que tiene que hacer usted, no sé si aquí hay un sistema implementador, un consejo implementador. Sí, ahí en Guanajuato. Sí. Por ejemplo, en Michoacán lo tenemos. Sí, así es. La primera cuestión que tiene que hacer es ir y pedirlo. Ese es el primer punto, en preparación de su amparo. Sí, claro. Para ver qué le dicen. Porque a lo mejor le dicen, efectivamente aquí está. Porque el gran problema es un problema de capacidad. O sea, ojo, ahorita están en una primera etapa, le digo mi experiencia propia porque yo es en lo que he estado participando en la capacitación de los jueces del Estado de Michoacán, en el aspecto de derechos humanos del nuevo sistema penal acusatorio. Y ahí el problema que hay es que este cambio es un cambio, igual que el tema de derechos humanos, enorme, 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 enorme. O sea, es un cambio de 180 grados. Lo primero que se tiene que capacitar, lo primero, tenemos que capacitar, y ojo, aquí le han hecho a la inversa, sí jueces, pero también ministerios públicos y sobre todo policías. O sea, el punto más débil son las policías. Yo se los he dicho tanto en el sistema nacional como en el sistema local, que ahora ya como que se unificaron con ese Código Nacional de Procedimientos Penales, porque antes, si se acuerdan, no era así, sino cada quien iba a hacer su código, entonces cada uno se fue por la libre, y ahora estamos teniendo ese problema. A mí me tocó ya capacitar 3, en Michoacán se dividió en 6 regiones, para que entrara gradualmente en cada una de ellas. Ya llevamos 3 regiones capacitadas, faltan 3, pero ahora, pues, ¿qué creen? Ya no sirvió mucho porque pues ya tenemos hecho el código. El código iba a entrar desde hace un año y se postergó un año por las problemáticas de violencia en Michoacán, etc. Ahora iba a entrar en febrero de este año y se prorrogó otro año, pero ahora pues ya entró el nacional, entonces ya están capacitados en el estatal, un código que va a entrar en vigor un día y ese mismo día se va a abrogar. Y digo, va a entrar en vigor ese día porque el código ya se publicó y su entrada en vigor ya se fijó, pero como llegó la fecha, un día antes de que entrara se prorrogó una más. Y ahora se prorrogó para principios de febrero, pero como ya entró el otro, va a tener que entrar, o sea, no se puede nomás no dejarlo, sino entrará y ese mismo día entrará y desentrará en vigor. Entonces, yo creo que sí hay una obligación ahí, pero el tema, yo le voy a decir, es un tema de capacidades reales. O sea, el tema es que sería imposible que el Estado mexicano capacitara de golpe a todos, no es posible. O sea, por el tamaño de la misión que esto tiene. Ojo, estoy consciente de la afectación que eso tiene para los abogados, pero ahí yo diría, es decir, el tema es importante cómo somos corresponsables en esto, porque ese mismo tema yo lo he hablado allá con la barra. Nosotros, ¿qué hicimos? Fuimos y le pedimos al Consejo Implementador local, damos un curso, y lo dio. Curiosamente, no hubo una abrumadora asistencia de nuestros barristas, se lo digo, es decir, 15, 20. Mire, yo cuando he dado también yo cursos abiertos al público, ahí, el propio Consejo Implementador me contrató para dar cursos así. Y hay abogados que dicen, no, yo mejor me espero a que esto lo echen para atrás. No hay para atrás. Entonces ahí el tema es cómo somos corresponsables y cómo le podemos avanzar. Yo diría, primero pídalo. Si se lo niegan, usted dígale, con apoyo en el transitorio no me lo das, entonces ya veo, si me amparo contra eso. Pero el tema en términos más prácticos es, ¿qué hacemos si yo espero que la capacitación venga a mí? ¿O yo voy por la capacitación?
No es reproche, pero lo platicábamos con el licenciado. Juega el León y se llena la mitad. Sí, nos afectó. Cuando es gratis. No sé si me Quisiera explico. nada más saber si ahorita justamente la Casa de la Cultura estamos en unos cursos junto con la Escuela Judicial del Tribunal del Estado, y la capacidad de la casa pues son 180 lugares, y había, ¿quién va al curso? ¿Quién está viniendo a los cursos de oralidad? ¿Cuánta gente había formada a las 8 de la mañana? Teníamos 350 personas formadas a las 8 de la mañana, y tenemos desgraciadamente una capacidad no debería, porque pues, pedagógicamente no es correcto meter 180 personas, pero pues, por tratar de hacerlo metimos 180 personas. Claro que, eso implica también, y repetirlo pues es demasiado, aunque no lo crean, es costoso, cuesta y complicado. Entonces en este año tuvimos oralidad mercantil. ¿Quién vino a la de oralidad mercantil? Estamos en el de oralidad familiar, y en junio probablemente iniciemos el de oralidad penal. Desgraciadamente, pues, ¿cuántos van a entrar? Pues los mismos 180. Entonces sí, la capacidad, como decía, está muy complicado, y ellos hacen cursos allá en Guanajuato a cada rato se han pasado por todo el estado haciéndolo, pero solamente en León. ¿Saben cuántos abogados hay en León? Yo creo que hay cerca de 8,000, de 8 a 10,000 abogados en León, más los que estudiantes, más o menos. Entonces capacitar 8,000 personas está complicado. Ahora déjenme decirles una cosa interesante que tiene que ver con el tema de oralidad. Si bien es cierto, a lo mejor no han entrado en vigor los códigos de procedimientos en todas partes, pero ¿qué creen? Y esto es un punto importante. El tema de los derechos humanos, acuérdense, vean la reforma del 10 de junio, dice, esta reforma entrará en vigor al día siguiente de sus cumplimientos, o sea, el 11 de junio. O sea, todo lo que dicen en la materia penal, todos los tratados y jurisprudencia internacional, ya es obligatoria, aunque el sistema penal acusatorio no haya entrado, y que digan, no, que hasta el 2016, no, ya entró, ustedes ya lo pueden reclamar. Esa es una cosa que no calcularon, porque como hicieron esto en 2008, dijeron 8 años, pero al sacar la reforma en 2011, todos los derechos de debido proceso y todo lo que rige la materia penal internacional ya es aplicable, y mucha de ella ya viene en el nuevo código, pero aunque todavía no entre en vigor, ya la pueden reclamar. Entonces, ojo, porque ahí el tema, yo les diría, y es un esfuerzo también, les voy a decir, sin menoscabo de que las autoridades tengan obligación de capacitarnos, tenemos que hacer un esfuerzo por capacitarnos nosotros, por leer, por acudir, porque créanme, el tema de los derechos humanos se mueve tan rápido, que es un esfuerzo impresionante. Por ejemplo, yo que a eso me dedico y que en eso estoy, me cuesta trabajo seguir los pasos de lo que ocurre, porque de repente se descuida uno, es decir, se toma 3 días de descanso, y de repente, oye, que salió ya esta jurisprudencia, oye, que salió, o sea, ha cobrado una velocidad este cambio, y entonces ahí el tema es que nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que prepararnos, que tenemos que leer, pero además leer buenos autores, no cualquiera. Recomendaciones, por ejemplo, pues hay de lo mexicano, leer, por ejemplo, a Ferrer Magrego, tiene toda una gama de libros de control de convencionalidad, José Luis Caballero, Claudio Nash de Chile. Es decir, tenemos que empezar a brincar también a leer otros autores. Por ejemplo, la clave para entender la aplicación e interpretación de los derechos humanos, la línea más moderna, pues tenemos que irnos Ronald Dworkin o el alemán Robert Alexy. Robert Alexy es otro nivel. Ojo, sí los consigo. Ojo, cuesta trabajo a veces entrarle, ¿no? O por ejemplo, Ernesto Garzón. Empezar a entrar en otras dinámicas distintas, porque el gran problema que tuvimos en México por años es que nos estuvimos viendo el ombligo y nos cerramos.
Entonces, tenemos que leer un poco de otras cosas que no han ocurrido como para anticipar lo que viene, mirar lo que ocurre en otras jurisdicciones, ¿no? Lo que se está haciendo, los desarrollos que están teniendo, porque eso, créanme que eso nos va a lograr potencializar a otros. Es un gran esfuerzo, yo lo celebro mucho que estén aquí, que hayan aguantado, porque sé que es pesado, pero que esto sea como solo el principio para que ustedes digan, no, pues sí me voy a meter, le voy a echar ganas a esto. Porque estar pensando en que nos van a venir a capacitar eso, yo les voy a decir, ser muy honesto, van a perder chamba ustedes. Está pasando en Chihuahua. En Chihuahua los inculpados van con los defensores públicos, que son los que están capacitados. Porque además, ¿quién está certificado? Pues esos. Entonces voy con allá. Entonces el tema es pues ponernos las pilas, porque además esto implica no solamente, yo les diría, no se preocupen tanto, conocer el código en una sentada lo leen, pero el tema es pararse aquí, pues sí, pero pararse aquí, el tema es pararse aquí, la oratoria, pero esa no se las va a dar ningún curso, ¿no? La expresión corporal. La expresión corporal, el análisis de caso, sí, cómo planteo un caso. Ojo, yo sé que les causa mucha aprensión, pero esa es culpa de nuestro sistema educativo, que no nos enseñaron, totalmente ultrapositivista. Piensen, contesto una demanda, 9 días, me la aviento ahí con calma. Sí, pero a ver, aquí interactuar, usted me pregunta, yo no desarrollé esas habilidades. En otros países las han desarrollado y ahorita nos sentimos, ojo, no estamos acostumbrados a la crítica, al debate. Ojo, cuando me dicen, pues usted se va a presentar en una corte, ¿no? Va a tener allí. ¿Sí me explico? Es decir, es una transformación de lo que veníamos haciendo. Y, ojo, sí es razón para estar preocupados, pero más que preocupados, diría ocupados. ¿Qué hacemos o cómo podemos irle avanzando a esto, ir desarrollando cosas? Porque si no, ¿de cuántos son? ¿180? De 180 en 180, échenle. ¿Cuánto dura el curso? Un mes. Un mes. Son 4 sesiones de 4 horas. Y yo les diría, es poco. Es inducción. Es una inducción. Es una inducción. Familiar, sí. Es una inducción. En uno de los diplomados que yo participo, vamos para que vean, en uno de los diplomados que yo participo, son 12 módulos de 10 horas cada uno, quincenales, son 6 meses. En el de los jueces, en la capacitación de jueces que hacemos allí en Michoacán de los jueces, son 4 meses, pero 4 meses de 8 horas diarias, incluidos sábados y domingos. Entonces a los jueces, pues a los jueces decimos, el Poder Judicial nosotros tenemos que capacitarlo. Entonces el Poder Judicial está asumiendo esa capacitación y dice, a ver, vente, incluso déjenme decirles, por ejemplo, ¿quieres ser juez oral? Hago un concurso, no solo para jueces, gente del público también, no nada más en la judicatura. Se presentan normalmente en cada concurso 40, 50. Se les hace un examen psicométrico, un examen de conocimientos, y de esos 40 se seleccionan los 20 mejores. Los 20 mejores se les mete en un curso, y el curso pues implica, les digo, las 8 horas durante 4 meses. Para los que son jueces, porque para el que es, por ejemplo, si usted es abogado y dice yo quiero concursar para ser juez, pues usted entra aquí. Para el que es juez, que ya es juez penal, con sueldo, y eso cuesta mucho dinero, porque implica poner un juez suplente mientras este está 4 meses aquí, y ganando el otro también, y usted ganando también, 4 meses, y los últimos 2 meses son un practicum, lo mandamos a Oaxaca, Chihuahua, donde ya está el sistema de meritorio. No de juez, porque usted a lo mejor va a decir, yo soy juez aquí. Sí, pero ya usted va a asistir al otro juez o a asistir para ver cómo se... O sea, por eso digo, es muy caro. Lo vale, por supuesto. Yo diría, tener jueces bien preparados y bien, pues lo vale. Pero imagínense, 4 meses. 4 meses. El gran tema, yo diría, ministerios públicos y policías. Porque ¿cómo le voy a decir al policía que el policía no llegue y contamine el lugar? Que el policía me da 2 cocazos y esos 2 cocazos es la boleta de libertad para él. ¿Sí me explico? ¿De cuáles cocazos?
cocazos de coco, no de otros cocazos. No sé si vieron una vez con López Dóriga cuando estaba una cosa ahí en Tepito y que estaba una balacera y que la policía llega y le dice al otro, a ver, tráete una cubeta, Sí. llénalo, y le mete en la cabeza. A ver, ¿cuántos están allá arriba? Eso es la boleza de libertad de este, que yo no digo que sea inocente, pero la tortura está prohibida y no se admite, o sea, y grabada. Ojo, si eso es grabado, ¿qué no ocurre cuando no está grabado? No sé si me explico. El tema es cómo enseño a los policías, porque además el policía, ojo, ha sido menospreciado en este país. Vean las ladies de Polanco, ¿vieron? Naco, no sé si me explico, no. O sea, tenemos que rescatar la figura, tenemos que prepararlo, porque si no es una figura respetable, jamás será respetada. Y entonces su único medio de hacerse respetar es una macana o una pistola, no sé si me explico. Entonces tenemos que cambiar, es un cambio cultural muy grande, muy grande. Piensen como a lo mejor en alguna ocasión alguien decía, ¿qué quieres? Jugábamos a los policías y los ladrones, ¿no? Y queríamos ser policía. Ahora los niños quieren ser narcotraficantes, no quieren ser policía. De veras, he estado en algunas interacciones con chicos de secundaria, primaria, en temas de derechos humanos, y es bien interesante. Yo le preguntaba, ¿qué quieres ser en este juego? ¿Policía o delincuente? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el policía, mira, anda a pie, sus zapatitos rotos, no sé si me explico. Anda en su Cheyenne, no sé si me explico. Los niños no son tontos, los niños ven. En Michoacán tenemos un problema real con eso. Porque así como en el fútbol, tenemos fuerzas básicas. O sea, la delincuencia tiene sus fuerzas básicas. Y en el país hay 6 millones de ninis, no estudian ni trabajan. Son las fuerzas básicas. Esos chavos, o sea, no es matas 2, 3 capos, metes a la casa, ahí están de repuesto. Subes en nuevos valores. Es tremendo. O sea, si no cambiamos eso, y no buscamos y no vemos, por ejemplo, cómo se cambian las cosas, esto ya le pasó a Estados Unidos. Les decía yo, cuando se creó el FBI, los 30s, la idea de Edgar J. Hoover de hacer un cuerpo especializado, técnico, de investigadores, pero eso implicaba lana. Les platicaba, no sé si lo vieron, eso ocurrió con el caso Lindbergh, aquel aviador que voló, ¿se acuerdan? Le secuestraron a un niño, y eso hizo también que dieran ciertas leyes contra el secuestro, etc. Secuestran al niño, y entonces, como era una figura pública muy connotada, el FBI dice, ¿cómo le hacemos? Gástale lo que le tengas que gastar. Entonces contratan toda una serie de expertos para ver, por ejemplo, las notas del secuestrador, en qué papel era, qué tipo de libreta, no sé si me explico, un tipo de investigación distinta. Pero además, científica. O sea, la prueba ahora, olvídense, si antes decíamos la confesión es la reina de las pruebas y la sustituimos por la testimonial, pues ahora la testimonial la tenemos que, la prueba pericial científica. O sea, para probar, ¿cómo probamos? Pruebas tangibles, científicas, videos, audios, cosas químicas, ADNs, etc. Pero todo eso cuesta. Entonces, en la transformación del sistema de justicia, qué bueno que está empezando por los jueces, pero debo decir, el punto duro son los policías. Porque ellos son los que entran primero en acción. Entonces, ¿cómo profesionalizo? ¿Cómo no contamino el lugar de los hechos? Esto requiere complejidad. ¿Cómo realzo la figura del policía? ¿Cómo lo capacito mejor? ¿Cómo lo selecciono mejor? Pero también, ¿cómo sanciono al que va contra un policía? ¿Cuál es, Carlos, la pena por atentar contra un policía en Estados Unidos? Es que depende del estado, pero pues te vas a la cárcel pronto, O sea, no es, ojo, lesionar a un policía no es como lesionar a cualquiera, no es como una riña, por el tema de autoridad. Pero además algo, maestro, es, acá estamos muy acostumbrados, por ejemplo, el tránsito, cuando hace una detención, oh jefe, mire, le explico, lo detuve por esto, jefe. O sea, si el tránsito está en el primer contacto, en una posición de sumisión, porque me está llamando jefe, pues ¿cómo reaccionamos? Por eso digo, Y sí, allá no, ¿verdad? no, es un Allá tema es- cultural, ¿no? Que, Así es. que te digan, ¿sabes qué? Y no te bajes. O allá no te bajas. No te bajes, ahí te quedas.
Y protocolos que hacen falta. A ver, la patrulla se pone atrás de tu carro. ¿Por qué? Porque tiene una cámara. La cámara te va a grabar los lugares. ¿Dónde pones aquí? No, Obligación. no, nada. No sé si me explico, es decir, si vamos moviendo protocolos y vamos haciendo cosas, esto se va mejorando. Pero ojo, es un tema que lleva dinero, esfuerzo, años, etc. Entonces, esto que usted dice tiene toda la razón, pero yo les diría, aunque sea una obligación sí constitucional que está ahí, no nos esperemos a eso. Yo le diría, por ejemplo, ¿por qué no en la barra, que allá lo hemos hecho, y ojo, ha resultado muy complicado? Yo les digo, oigan, porque normalmente los barristas tienen un buen estatus. Hagamos uno, contratemos y organizemos nosotros. ¿Y qué creen? No. A mí la capacitación, eso me va a hacer ganar dinero a mí. Y cuesta mucho trabajo. Qué bueno que aquí tengan un montón de gente, porque allá no. Les digo, algunos abogados me han dicho, no, es que esto va para atrás, esto en mismo 2 años. Nos vamos a quedar sin chamba, entonces tenemos que prepararnos. Entrenar, piensen en un boxeador, tengo que entrenar diario, tengo que leer. Y yo les diría, organizarse, porque además no cuesta tan caro. Fíjense, el curso este de los 12 módulos costó, si mal no recuerdo, por persona 13,000 pesos o 14,000 pesos. 6 meses. Se fueron pues de 12 módulos de 10 horas, 120. Y entrando a fondo, ¿no? Con excelentes, muchos venían de la Ciudad de México, de distintas partes. Entonces yo decía, bueno, pues cooperémonos. O sea, no es tan gravoso porque uno lo va pagando. Entonces yo le sugeriría eso, organícelo también, es decir, porque si se espera, a lo mejor usted sí tiene cupo, pero muchos otros más no. Y eso reditúa en beneficio de la persona, de usted mismo, y reditúa en favor de todo el gremio, ¿no? Porque déjenme decirles también ahí, para tener mucho cuidado, lo que viene, lo que sigue, es que no van a poder. No, pero además no van a poder, se los digo de una vez. Si no están certificados en ningún lado para lo penal, Y menos con la guerra que hay. no van a poder litigar, porque no van a estar certificados. Van a poder actuar como en algunos casos en Estados Unidos como clerk, como asistente, pero no comparecer en juicio, porque el gran tema es que uno dice, no, me están coartando mi libertad de expresión. No, porque eso es en beneficio, también se está otra vez ponderando, en beneficio de los intereses de tus clientes, porque de ellos se juega, de ti te juegan sus honorarios nada más, pero de ellos se juega su vida, su libertad, su patrimonio, etc. No sé si me explico. Es igual el tema de la colegiación obligatoria, porque el tema de la colegiación, para donde va a girar, es que los colegios participarán, de hecho ya está determinado, pero no se ha hecho, los ingenieros ya lo están haciendo, los contadores ya lo hacen de tiempo, los médicos, certificación. Así es. Y entonces, pues, si nosotros no nos tenemos actualizados, vean, los contadores hasta puntos dan, tantos puntos de esto, y si no tienes tantos puntos, el colegio no te certifica o no te recertifica. O médico, ¿no se acuerdan? El título del médico era médico, cirujano y partero. ¿Qué crees? Si no tienes la especialidad de cirugía, no puedes ir. Pero mi título dice cirujano, pues haz tu especialidad y obtén esa certificación de cirugía. No la tienes, no puedes ser cirujano. Pensemos, alguien puede decir, me coartan mi libertad de profesión. Otra vez, ponderación de derechos. Sí, pero lo estoy haciendo en aras de, ¿qué? De proteger a nosotros, de que tengas habilidades y que no me abras y me dejes las tijeras ahí o me causes una hemorragia, ¿no? ¿Sí me explico? Y eso, déjenme decirles también, obedece al fracaso de las universidades, porque las universidades sacan gente que no está capacitada, porque antes bastaba con mi título y con mi título automáticamente cédula y automáticamente puedo. Sabemos que no es así, se ha bajado mucho el nivel. Y entonces eso ha llevado a otros mecanismos de protección alternos como las certificaciones. Entonces, para allá va el tema de la certificación. Es que, ojo, hay que litigar estratégicamente. Es decir, yo le voy a decir, hay casos, el litigio estratégico es muy importante. Hay casos que quizás no les dejen dinero, pero lo importante del caso
es que ustedes sienten un precedente, no nada más para su cliente o para ustedes, sino para todas las demás cosas. Eso tiene mucho futuro aquí, y sobre todo en el tema de los derechos. Si queremos ampliarlos, hay que hacer litigio estratégico. Sí importa el caso que se resuelve, pero no nada más el caso que se resuelve, sino el precedente que se sienta al futuro. Entonces sí, comparto eso. Si quiere le dejo los datos y lo puedo comunicar con la persona que, le digo, que organiza este curso, se los dejo, y o usted me da los suyos y le digo que él se comunique, porque pues, esas son las cosas que se me ocurren, ¿no? Yo les diría, las autoridades están haciendo sus máximos esfuerzos, de verdad, pero la empresa es gigantesca. Muy bien. Ahora sí, por cuestiones de tiempo, nos vamos a despedir. Nos vemos el viernes a las 11. El viernes 11 tenemos una conferencia muy interesante, se llama Las buenas prácticas e innovaciones contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Va a ser impartida por la doctora Diana Cristal González Obregón, que es titular, viene a presentarlo por cierto también, que es titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la PGR. Entonces es a las 6 de la tarde, y lo mismo de siempre, lleguen temprano y con eso es suficiente, ¿sí? Y por último, los que quedamos, denle un fuerte aplauso para darle un reconocimiento al maestro Cuauhtémoc Madero. Están sus reconocimientos aquí afuera para que los recojan, por favor. Gracias. Dígame. No, de que se tiene que hacer un perfil de la civil, ¿no te viste aquí en el civil? No, que ya. Traías bien. No puedes preguntar, ¿verdad? Teniendo que pero ayer como que con algunas opiniones, allá el Vox Populi, ya hasta lo reconocen por la voz. Bien, ya lo reconocen por la voz. ¿Cómo estás?